Hola, queridos amigos. Seguimos con esta serie de análisis del libro Tus zonas erróneas de Juan Dyer. En esta oportunidad vamos a analizar el capítulo 1, que trae por título Haciéndote cargo de ti mismo. Recordemos que en la introducción el autor nos presenta unas 25 preguntas que dice que vamos a encontrar a lo largo del libro. Y de manera particular, hay tres preguntas que son propias para este capítulo. Y son las siguientes. ¿Crees que piensas por ti mismo? ¿Puedes apreciar el humor y crearlo? ¿Estás motivado por tu potencial de desarrollo o por reparar tus deficiencias? Estas preguntas debemos reflexionarlas y de manera privada procurar hallarle una respuesta. El autor inicia este capítulo haciendo referencia a un compañero que tenemos de manera eh, indefectible, que es eterno al lado nuestro. A ese compañero le llama la muerte. Y el autor hace referencia a esto para que tomemos conciencia de que nuestra vida es perenne, es finita, puede acabar en cualquier momento. Y no hace esto con el ánimo de que de que nos entristezcamos, sino más bien con el interés de que pongamos el mayor énfasis en vivir la vida de manera intensa. Él nos dice, en ese orden de ideas, hablando de la felicidad y hablando de la inteligencia, que ser inteligente no es tener un alto IQ, no es tener una gran capacidad para realizar cálculos matemáticos, manejar una gran cantidad de datos, tener buena memoria. Él dice, mira, la medida de la felicidad la medida de la inteligencia es la felicidad. Y lo dice del siguiente modo, leo textualmente, el verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva, vivida cada día y en cada momento de cada día. O sea que para este autor, si bien la capacidad intelectual importa, realmente en lo que deberíamos empeñar mayores esfuerzos es en lograr ser felices. Y hoy día nos empeñamos por muchas cosas. Queremos tener cosas materiales, queremos tener títulos, queremos tener logros, y llegar a determinadas posiciones y eso es bueno. Eso es bueno. De hecho, el ser humano tiene esa necesidad de logro y diversos autores ya lo señalan, pero de hecho, Brian Tracy dice, hablando de la psicología del logro, que una de las cosas que diferencia al hombre de los animales es esta necesidad de logro, esta necesidad de éxito. Sin embargo, cualquier éxito en la vida que es ajeno a una vida feliz es un éxito vacío. O sea, carece de sentido. Entonces, el autor nos habla de esto, de que la verdadera medida de la inteligencia es la capacidad de un ser humano para poder gestionarse una vida feliz. Y él nos habla acerca de las personas inteligentes que dice, estas personas no sufren de los llamados colapsos nerviosos, ni de los llamados, ni de las llamadas depresiones nerviosas, no, porque él aquí nos trae una idea, una de las primeras ideas que nos va a compartir en este capítulo 1 titulado Haciéndote cargo de ti mismo, y es que él nos dice que nosotros somos capaces de controlar nuestros pensamientos. Y esta idea es sumamente poderosa. Tú eres responsable de controlar tus pensamientos, pero eres capaz. Él dice que los pensamientos a veces llegan por sí solos, pero que cuando llegan nosotros tomamos la decisión de amasarlos, abrazarlos, darles cabida, o en contrario, tomamos la decisión de echarlos a un lado y enfocarnos en otra cosa. O sea que mientras tú escuchas estas palabras que yo te estoy compartiendo,
podrías permitir que tu mente sea bombardeada por la preocupación de que se está aproximando la fecha del pago de la renta, de que tienes que buscar el dinero para pagarle a fulano, a mengano, que tienes que hacer esto, o de que no pudiste completar tal cosa, o puedes echar todo eso a un lado y enfocarte en ver cuál es el sentido de esto que te estoy compartiendo. ¿De qué manera estas ideas pueden servirte para tu vida, para llevar una vida más satisfactoria, más plena? Pero el autor no se queda en la idea de que somos capaces de controlar nuestros pensamientos. Él dice que los pensamientos son la base de los sentimientos. Y nos señala que en toda emoción, en todo sentimiento, vamos a encontrar unos pensamientos previos. Y hace un análisis lógico de que si somos capaces de controlar nuestros pensamientos y las emociones se producen a partir de unos pensamientos que estamos experimentando, entonces nosotros somos capaces de experimentar, de controlar lo que sentimos. O sea que si una persona, imaginemos un hombre que quiere acercarse, un hombre joven quiere acercarse a una mujer, pero tiene una serie de ideas preconcebidas y piensa que ella lo va a rechazar, que le va a decir que no, que él no será atractivo para ella. Todas estas ideas lo paralizan. Y al paralizarlo, él se siente infeliz, se siente incapaz. Entonces, lo que nos dice el autor es que justamente así como él piensa todas estas cosas negativas sobre sí mismo y cosas sobre la mujer, él puede decidir pensar otras cosas y puede sentirse capaz y puede sentir que sí le va a agradar y esto podría generarle una sensación diferente. O sea que nosotros podemos desarrollar la capacidad de controlar lo que pensamos y de controlar lo que sentimos. Y hablando de los sentimientos, no quiere decir que en nuestra vida no sentiremos pena, tristeza, rabia, no. Es que nosotros podemos condicionar, así como hemos sido condicionados, podemos condicionar de un modo diferente. Fíjate que si vas en el tránsito y un conductor hace algo imprudente, tú puedes enojarte, pero es porque estás condicionado a eso. ¿Sabías que el otro conductor puede cometer la imprudencia y tú podrías reaccionar de manera ecuánime? ¿Por qué? Porque puedes recondicionar lo que piensas acerca de ese hecho y el pensamiento distinto te generará un conjunto de reacciones emocionales distintas. Juan Dyer nos dice que nosotros aprendemos a no ser desgraciados. Es que la sociedad nos va condicionando a hacerlo. La sociedad, por un medio de una serie de comportamientos, de ideas, nos va haciendo desgraciados. ¿Y cuál es la mejor forma? A través de los comerciales que nos enseñan que el futuro es mejor que el presente. Sí, porque siempre se nos está vendiendo la idea de que seremos felices cuando terminemos la escuela, seremos felices cuando nos casemos, seremos felices cuando tengamos tal cosa, pero eso nunca llega, porque cuando llega ese momento, entonces queremos otra cosa y en vez de disfrutar el momento presente, que es uno de los subtítulos que él trabaja en este capítulo, el momento presente, la importancia de enfocarnos en el aquí y el ahora, entonces el vivir en el futuro, anhelando un momento que nunca llega, entonces eso nos lleva a tener una vida desgraciada. Y el autor dice, volviendo al tema de la felicidad, que la felicidad es una condición natural en el ser humano. Y dice que es una condición natural porque nos hace incluso referencia a los niños pequeños. Dice, mira, un niño pequeño, son felices. O sea, que en la medida en que crecemos y tomamos conciencia del mundo real, de este mundo físico, es que vamos perdiendo el acceso a esa felicidad porque nos llenamos de tantas ideas preconcebidas, tristemente, que nos van dañando. Hay un subtítulo en que el autor hace referencia a un tema que es un poco delicado, solo lo voy a mencionar. Él dice que nosotros escogemos
la salud en vez de la enfermedad. Y esto es delicado y no quiero entrar en debate, pero lo que él señala, Juan Dyer señala, que nosotros entrenamos nuestra mente para que ella enferme a nuestro cuerpo. Repito, Juan Dyer, en este libro, Tus Zonas Erróneas, dice que nosotros entrenamos nuestra mente para que ella enferme a nuestro cuerpo. No estamos diciendo que no existen los virus, las bacterias y otras tantas situaciones que crean enfermedades. Estamos diciendo que de acuerdo al autor, algunas de las o muchas de las enfermedades que experimenta la gente a veces tiene que ver con ese sistema de creencias que la gente tiene y la gente misma se crea sus propias enfermedades porque esto les genera, les garantiza algún tipo de beneficio colateral que termina siendo más perjudicial que beneficioso. Porque recordemos que tus zonas erróneas hace referencia a comportamientos autodestructivos, que creemos que obtenemos un beneficio, pero a la larga terminan perjudicándonos. Y una de sus frases en el texto dice, es más fácil enfermarse que enfrentarse con la culpa, con el miedo, con la vergüenza y con lo desconocido que implicaba el hecho de la separación. Y cuando él habla de la separación es porque está haciendo referencia a un caso de un hombre que quería separarse de su mujer y siempre cuando venía la fecha que él ponía en su mente para que eso sucediera, recurría a la enfermedad como un mecanismo de evitación o de escape. Pero pensemos en la separación como cualquier otro tipo de cambio que nosotros querramos hacer en nuestras vidas. La idea es que es más fácil, según el autor, crearnos una enfermedad que nos incapacite, que asumir la responsabilidad que conlleva hacer ese tipo de cambio que hemos dicho que queremos hacer en nuestras vidas. El autor también habla de evitar la inmovilidad. Y para él, la inmovilidad o quedarnos inmóviles es como incapaces, se refiere a cada tipo de acción irracional que muchas veces cometemos. Dice, mira, si eres de las personas que gritan para lograr que los demás hagan lo que tú quieres que hagas, entonces te has quedado inmovilizado. Es como has perdido la capacidad de poder crear opciones. Si crees que esa es la única medida para lograr tus propósitos, entonces estás inmovilizado, estás perdido, porque lo que nos está diciendo es que tenemos que tener muy claro el propósito de nuestras acciones. Cuando nuestras acciones tienen un propósito claro, es poco probable que recurramos a la violencia, a la agresión, al griterío. Es más probable que reaccionemos de manera ecuánime y enfocada. Ya esto lo decía Víctor Frank y voy a hacer referencia muchas veces a Víctor Frank porque realmente su vida es un claro ejemplo de rectitud y de muchos de los comentarios que encontraremos en distintos libros porque Víctor Frank decía que no son las cosas que nos ocurren las que nos afectan, sino la interpretación que nosotros hacemos de esas cosas. Y esto hay que tomarlo de ese hombre que estando prisionero en un campo de concentración nazi y viéndose prácticamente como en una especie de lotería de muerte todos los días, pudo darse cuenta de que esas circunstancias él no podía controlarlas, pero él sí podía controlar su reacción ante todo eso. E incluso en su libro El hombre en busca de sentido, él pone el ejemplo de un prisionero que le habían dicho que moriría para una determinada fecha y próximo a esa fecha ese prisionero comenzó a enfermar hasta que llegada la fecha murió. O sea que de alguna manera el escrito de Víctor Frank en El hombre en busca de sentido es coherente con esta idea de Juan Dyer de que nuestra mente es la que produce
las enfermedades y que nos inmovilizamos cuando no somos capaces de buscar formas alternas y mucho más adaptativas de reaccionar. El autor, y ya me adelanté ahorita, hace referencia a la importancia de vivir el momento presente. Es importante que nos enfoquemos en el aquí y el ahora. Y ya desde la introducción señalaba que el momento presente es el único momento que existe. El pasado ya es historia. No podemos hacer nada sobre el pasado. El futuro es una ilusión, es un ensueño. El futuro nunca llega, porque cuando llega se convierte en presente. Y al convertirse en presente debe ser vivido en ese momento. O sea, que nosotros, de la única manera en que podemos aprovechar el presente es si lo vivimos de forma intensa. Si vas en una guagua, disfruta el paisaje. No se trata de que llegues a tu destino, se trata de que disfrutes el paisaje. Porque cuando llegas a tu destino, estás pensando en lo hermoso que pudo haber sido el paisaje, te fuiste al pasado. O estás pensando en mañana cuando vayas a la playa. Tienes que vivir el momento porque es lo único que existe. Disfruta la conversación con la persona que tienes a tu lado. Disfruta el clima. Disfruta lo agradable que ocurre a tu alrededor, el sol, la calma, el sosiego. A eso nos invita el autor. Y nos dice que una de las maneras de combatir la inmovilización, por pequeña que ésta pueda ser, es aprendiendo a vivir el momento presente, el aquí y el ahora, dejando de lado esa intención de irnos casi siempre al futuro y no aprovechar el momento. Penosamente, algo que vemos muy común hoy día es que la gente va a un concierto y en vez de disfrutar el concierto saca la cámara para grabar el concierto. Van a la playa y en vez de disfrutar el momento están empeñados en hacer fotos. Las fotos son buenas, los videos son buenos, ¿no? Porque en otros momentos vamos a recordar ese momento agradable, pero lo más importante es vivir el momento. Y esa necesidad de estar guardando para otro momento nos impide vivir el aquí y el ahora. El autor hace una afirmación y dice que ha visto que rara vez las personas se arrepienten de lo que hicieron en el pasado. Él dice que en la mayoría de los casos la gente se arrepiente de las cosas que no hizo. Y esta afirmación la hace para llevarnos la idea de que debemos atrevernos. Si tienes un sueño, sal y búscalo, alcánzalo, porque la gente se arrepiente por lo que no hizo, no por lo que hizo. Lo hecho está. Y como hay una pregunta que hace referencia a si nuestra motivación se debe al deseo de crecer o más bien a superar, reparar nuestras deficiencias, el autor dice que existen dos tipos de necesidades de crecimiento o de necesidades de motivación. Y él dice, mira, algunas personas están motivadas porque quieren crecer y quieren desarrollarse. Y él dice que esa es la verdadera motivación. Y nos dice que hay otras personas que están motivadas porque quieren cubrir sus imperfecciones o sus deficiencias. A veces nos condicionan para enfocarnos mucho en nuestra deficiencia. Yo no tengo esto, yo carezco de aquello. Y recuerdo que en un momento que me vi desempleado, teniendo ya hijos y que estaban pequeños, y llegué a sentir un poco de desesperación, en un momento me pregunté, ¿con qué cuento? ¿Qué es lo que tengo para enfrentar este momento? Y al hacerme esa pregunta y meditar en calma, la respuesta vino a mí. Y descubrí a qué podía dedicarme. Y fue así como inicié un proyecto llamado SEAPSI, un proyecto de capacitación. Debemos ver con qué contamos y no qué es lo que nos hace falta.
no es que ignoremos lo que hace falta, es que no sea nuestro foco principal de atención, no sea el centro de nuestras energías. Y algo sumamente interesante, el autor dice, la única verdadera prueba de la vida es el crecimiento. Y él hace esta afirmación haciendo la comparación de una piedra con un trozo de coral. Él dice, oye, pon una piedra en el microscopio y obsérvala y luego pon un trozo de coral. Y él dice, ¿qué diferencia observas? La piedra, aunque pase el tiempo, permanece igual. El trozo de coral estará creciendo. ¿Qué significa? Que la piedra está muerta, el coral está vivo. ¿Y qué significa esto? Que la prueba misma de la vida es el crecimiento. Si pasa el tiempo y estás de la misma manera todo el tiempo, quiere decir que has muerto. La prueba de la vida es el crecimiento. Tienes que crecer cada día en tu conducta, en tu manera de pensar, en tu manera de encarar las cosas. El crecimiento es la prueba misma de la vida. Si no estás creciendo y desarrollándote, es igual, dice el autor, que si estuvieras muerto. Y esta es una aseveración sumamente seria, porque el autor entiende que nosotros tenemos la capacidad de ser todos los días algo que nos conduzca hacia el crecimiento. Hablando de hacernos responsables de nosotros mismos, Juan Dyer señala que esperamos y pretendemos que nuestras mentes sean capaces de un cambio repentino, cuando en realidad los cambios se producen lentamente, con esfuerzo, con trabajo y determinación. Él señala que toda vez que querramos experimentar algún cambio en nuestras vidas, tendremos que tomar una decisión y a partir de la misma una determinación firme de trabajar en pro de ese cambio. El cambio no va a producirse porque sí, ni va a producirse porque ocurra algo allá afuera que lo produzca. Tenemos nosotros que hacernos responsables y hacernos cargo de nuestro propio proceso de crecimiento. Habla de la disciplina para emprender esos cambios y habla de que somos capaces de controlar, ya como lo decía anteriormente, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Recalco las preguntas que debemos hacernos en este capítulo. Si creemos que realmente somos dueños de nuestros pensamientos, ¿crees que piensas por ti mismo? Entiendo que nuestra sociedad nos condiciona mucho, pero esta es una pregunta personal, no la puedo responder por nadie, solo por mí. ¿Crees que piensas por ti mismo? Puedes apreciar el humor y además puedes crearlo. Y si estás motivado por tu potencial de desarrollo o por reparar tus deficiencias. Este capítulo es sumamente interesante y creo que la reflexión también lo es, invitándonos a crecer un poco más en este aspecto de nuestra vida. Así que, queridos amigos, espero seguir compartiendo contigo y que me acompañes a la reflexión del capítulo 2 en el próximo video. Hasta entonces.